Hola, nosotros somos Loret, Pilar y Evelyn, una servidora, y le vamos a estar hablando acerca de la cultura maya, su arte en general, pintura, arquitectura y escultura. Bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Ok, la cultura maya, esta fue una civilización que se asentó en Centroamérica y que perduró desde el siglo XX antes de Cristo hasta el siglo XV más o menos, cuando sucedió la colonización de América. El arte maya, cuando nos referimos a esto, es al material que se recopiló de esa zona, de esa civilización que se desarrolló tanto al este como al suroeste de Mesoamérica, y que fue a partir del periodo preclásico tardío que empezaron a presentar su tipo de arquitectura y tipo artístico, y que floreció más o menos hasta el periodo clásico en el 200 a 900 después de Cristo. Bueno, las características acerca de este arte. Bueno, estas personas presentaron un gran avance cultural en lo que fue las matemáticas, la escritura, la arquitectura, la astronomía, y estos poseían su propia organización social, política y religiosa, la cual influyó más tarde en las civilizaciones que se desarrollaron. El estilo de arte de estas personas era un arte que se reflejó totalmente su estilo de vida. Usted mira las esculturas y hasta la arquitectura y usted puede ver que cómo ellos vivían, cuál era su vivir, porque ellos trataban de reflejarlo eso en sus pinturas. También fue una de las civilizaciones más destacadas de América, que dejó un gran conjunto de ruinas y un legado cultural muy rico, y que posteriormente muchas culturas se fueron nutriendo de ellas. Los mayas también celebraron distintos aspectos de su cultura, como fueron, nosotros podemos verlo, esos distintos aspectos en sus bajorrelieves, en piedra, madera, barro, jade y hueso. Empleaban mucho los colores vivos, como era el rojo, el verde, el azul, el morado, y también vemos como ellos desplegaban un ritual esencial para ellos reafirmar el poder político que tenía cada una de las personas. Ellos eran muy jerárquicos en esto. Entonces, por esas razones, básicamente la cultura maya fue la que más como que trastocó lo que fue el arte precolombino. Por eso nosotros vamos a ver ahora mismo lo que fueron sus conjuntos arquitectónicos, escultóricos y pictóricos que servían como escenario para su actividad ritual y cortesana. Bueno, pues le dejaremos ahora con Loret, que nos va a hablar de la arquitectura. Muy bien. La arquitectura maya es considerada la más rica del Nuevo Mundo, debido a la complejidad y variedad de medios de expresión. Sus obras nos revelan que este arte se conoció en una época de gran esplendor. Construyeron una gran variedad de edificaciones, tales como palacios en ruinas, pirámides, templos, juegos de pelota, observatorios astronómicos, puertas de entrada, plataformas elevadas y centros ceremoniales, entre otras obras, aparte de las que aún permanecen escondidas en las selvas, que atestiguan de manera elocuente un extraordinario pasado. ¿Pasa? Ahora voy a enfocarme un poco más en las características de las estructuras arquitectónicas realizadas por los mayas. Primero, sobresalieron las construcciones de tipo civil y religioso, caracterizadas por diversos estilos arquitectónicos. Exigían un largo proceso. Además, las obras plasmaban la historia de las varias generaciones que hubieron antes, ya que ellas eran montadas sobre las viejas estructuras, o sea, montaban las estructuras nuevas sobre las viejas. También realizaban grandes edificios en puntos determinados por su conveniencia para la observación astronómica. Por lo general, levantaban sus ciudades en las cercanías de los cursos de aguas, bosques, valles y selvas, lo que les permitía administrar una serie de recursos naturales esenciales para la supervivencia de su comunidad. Contaban con cimientos establecidos en amplias plataformas rectangulares, sobre las que erguían sus grandes pirámides y palacios. Además, contaban con grandes calzadas
para la circulación de las personas, y en sus centros habían unas plazas circulares que eran amplias en dimensiones. Por lo general, también a los lados de los edificios gubernamentales o de los palacios y de los templos, se levantaban canchas de juego de pelota, que eso era muy usual de ver en esos tiempos. Sus estructuras eran bastante grandes, hechas en piedra caliza, cubiertas con estuco, y ese fue su sello que marcó su arquitectura. Los edificios eran adornados con mascarones y cresterías talladas en piedra y estuco y generalmente pintados de rojo por la gran variedad de piedra caliza disponible en las tierras mayas del Petén. Generalmente las pirámides mayas en el preclásico eran coronadas con 3 templos de madera y un techo de paja, conocidos como complejos triádicos. Durante el clásico también tenían 1 o 2 cuartos con la característica bóveda maya. Para hacer sus paredes, ellos usaban bloques de 2 hileras y luego los rellenaban con piedras pequeñas y también otros materiales como las estelas y la obsidiana. Las imperfecciones que se podían ver en el trazado eran compensadas con capas de decoraciones con estuco. También era muy notable el uso de coloridos murales con diferentes motivos, y una obra que es una de las más famosas de la arquitectura maya es el edificio o el templo 1 del gran jaguar de Tikal, que sirvió para la tumba de Hassa Chancahuil o Cacao, quien reinó desde el 662 al 734 después de Cristo, que es el que podemos ver aquí a la izquierda. Muy bien, ahora les dejaré con Evelyn para hablar de la escultura. Antes, yo quería presentar los principales centros urbanos mayas, que son el Tikal, el Uxmal, el Chichén Itzá, el Palenque y el Bonampak. Sigue, Evelyn. Ok. Las esculturas mayas. Entonces vamos a hablar acerca de las esculturas, el tallado en piedra específicamente ahora. Dentro del principal tallado de piedra se destacó el preclásico, y esto era una localidad que se encontraba en el Pacífico, en el suroeste del Pacífico, y allí se encontraron muchas estelas y altares que eso también influyeron en el arte olmeca más adelante. Sus estelas en su mayoría eran sin inscripciones, aunque tenían algunas, las que sí tenían inscripciones eran como temas mitológicos y narrativos. Entonces, aquí vamos a hablar de los principales tipos de estelas. Las estelas, los principales tipos de esculturas. Dentro de esas, las estelas. Las estelas, estas eran losetas de piedra que generalmente eran talladas con inscripciones y que a menudo eran acompañadas de altares circulares. Esta también se destacó en las estelas en el periodo clásico tardío, que adquirieron como un estilo muy natural que por lo general antes no mostraban en el periodo preclásico, y que algunas excepciones podemos notarlas como las estelas de piedras negras de 35. También están los que eran los dinteles, que estas eran las partes de arriba de los edificios, que estas tenían muchas inscripciones, generalmente eran mitológicas, porque ellos adoraban mucho lo que eran sus ídolos y dioses. Y entre los más famosos se encuentran los ancestros divinizados, y que tal vez eran como deidades locales para ellos. También están los que eran los paneles y tableros, que se colocaban en las paredes como en forma de pilares, y que arriba se colocaban los dinteles, y que estaban a los lados también de las plataformas. Los altares, estos eran circulares o rectangulares, y a veces eran soportados por 3 o 4 piedras de canto rodado. Esto podía ser total o parcialmente figurado, como por ejemplo podemos destacar el altar tortuga de Copán, que puede tener como una forma de relieve en la parte superior y que consiste en un símbolo de Ayat o el caracol. Entonces también destacan los zoomorfos,
que estas eran grandes rocas esculpidas y que tenían formas de animales y eran recubiertas por ornamentación elaborada. También se encuentran lo que eran los marcadores de juego de pelota. Los juegos de pelota fueron una de las actividades más destacadas de los mayas y que todavía perdura hoy en día. Por eso nosotros podemos ver lo que eran los plays de pelota en el caso de la arquitectura, y en el caso de la escultura, ellos hacían muchos relieves que colocaban en el eje central del campo de pelota y que por lo general se muestran en las escenas de juego de pelota real de hoy en día. Los tronos eran de piedra y eran un asiento cuadrado y ancho con un respaldo a veces tallado con representaciones de figuras humanas. Algunos de los ejemplos podemos destacar el de Palenque y el de Copán, que tienen algunos de los soportes que representaban las deidades. También está la escultura de busto redondo, que se les reconoce en Copán y en Toniná. Estos eran representados por la estuaria, y algunos de los personajes que ellos como que consideraban representativos y figurativos para ello, y también eran como de jaguares y músicos de aquel tiempo. Bien, ahora vamos a pasar en el tallado de madera. Algunos de los principales tipos de escultura de madera podemos encontrar, aunque no eran muy comunes, porque luego de la colonización, estos se consideraban como objetos de idolatría y fueron destruidos por las autoridades españolas. Sin embargo, sobrevivieron algunos dinteles, algunos ídolos de madera, los relieves, algunas representaciones humanas, como es este soldado que se encuentra aquí arrodillado, las máscaras para rituales. Todavía hoy en día las personas como que quedan de esa cultura sobreviven, hacen y tallan ese tipo de máscaras. Y también podemos destacar los palanquines, que eran donde se transportaba el rey, su carro, básicamente su carruaje, los objetos de uso cotidiano y las esculturas de busto redondo. Bien, pues ahora nuestra compañera Pilar va a hablar acerca del arte maya. Exacto. El arte maya es tan integrante, hermoso y tan detallado que puedes verlo por mucho tiempo y encontrar algo nuevo cada vez. Los mayas eran muy creativos con el uso de materiales para plasmar sus ideas, por lo que podemos encontrar pinturas en madera, piedra y arcilla, así como esculturas. Pasa la página para que vean algunos ejemplos de lo. Exacto, miren cómo aquí podemos ver algo, lo que plasmaban las pinturas de madera, en piedra, arcilla y así como escultura. Pasa. Aquí tenemos la pintura, que el inconfundible estilo de la pintura maya destaca en la cerámica, sobre todo en la de uso suntuario y particularmente en la pintura mural, donde es evidente la intención de los artistas de reproducir las formas del mundo que los rodeaba. En la pintura maya abundaba junto con los diseños geométricos, las escenas narrativas con estilo naturalista, donde las figuras principales eran las personas, los seres humanos, realzados como todo de manera individual, de acuerdo con su vestuario, sus atributos de poder o la carencia de ellos, que eran sus posturas y sus gestos, y las acciones que realizaban a lo largo de su vida. En la pintura siempre polícroma era común también la representación de dioses, animales, fantásticos y otros seres sobrenaturales, enmarcados en un determinado escenario, los cuales, junto con textos glíficos, solían acompañar a los seres humanos en el arte mural. A causa de la complejidad y la alta calidad de los diseños de los muralistas mayas, cuyos nombres ya comienzan como a ser develados por expertos, empiezan estos a formar parte de un selecto grupal de especialistas que eran sometidos a una elevada preparación técnica y ritual para ejecutar su trabajo. Se cree a sí mismo que compartían algunos conocimientos
con el élite en el poder, tales como la escritura, el protocolo de fiestas y ceremonias y los consensos fundamentales en que sentó sus bases de la cosmovisión maya con el fin de poder transmitir correctamente los mensajes destinados a los espectadores del arte mural. Las técnicas empleadas para la realización de los murales variaban de acuerdo con la época y la religión geográfica que eran creados y también según el material de soporte de que se tratase. Aunque cualquiera que fuera, siempre se recubría previamente de estuco. No obstante, lo común era que primero se delineara los contornos y después se ampliaran los colores durante las técnicas de fresco y del temple, aunque con variantes propias. En cuanto al uso de los tonos, especialmente durante el periodo clásico, los mayas lograron reproducir una amplia gama de matices, entre los que destaca el famoso azul maya, cuya misteriosa obtención ha hecho creer a algunos especialistas que la fabricación de pigmentos debió ser una industria tan compleja como ingeniosa, construida a partir de la experimentación con diversas plantas y minerales. Otras de las más pequeñas grandes del arte del Imperio Maya era que los mayas no solo fueron escultores monumentales, sino que también trabajaron en piedra, madera y estuco, y que también practicaron otras artes necesarias para su vida política y religiosa, pues con ellas podían expresar a qué clase social pertenecían. Así trabajaron con materiales tan diversos como el jade, el pedernal, el hueso, el oro, la concha, la cerámica, las plumas y los textiles, y fueron asimismo exquisitos pintores. Entonces Loret le va a hablar ahora de la cerámica. Muy bien. La cerámica maya tuvo una diversa funcionalidad, siendo especialmente rica y delicada y muy centrada en la vida cotidiana. Estas fueron vasos, platos y distintos tipos de vasija. Y también estuvo se inspiró mucho en las celebraciones religiosas, cuyas representaciones necesitaban numerosos objetos para el culto. En la generalidad de los casos, la cerámica sumó también una importante decoración, rica en figuras zoomorfas y dibujos geométricos. Las temáticas recurrentes de sus decoraciones incorporan también escenas de la vida diaria y las funciones de la casta dirigente, en especial nobles, militares y sacerdotes. Algunas características de la cerámica maya era su delgadez y el pulimiento de sus paredes, además de la multiplicidad de colores y en ocasiones el acabado acuarelado de su ornamentación. Las piezas se confeccionaban para ser cocidas en hornos al aire libre que alcanzaban temperaturas de hasta 800 grados. Además de la cerámica, los mayas también fueron expertos escultores, tanto en grandes como en muy pequeñas dimensiones. Ahora voy a dejar a mi compañera concluir. Exacto. Entonces podemos concluir que el arte maya influyó sustancialmente en los pueblos olmecas, toltecas y teotihuacanos, que se caracterizó por las culturas de piedra, arquitectura, cerámica, tallado en madera y pintura mural, que son algunas de las formas más célebres. También podemos destacar que los mayas fueron famosos por sus textiles, alfarería, tallas, esculturas de piedra, tejidos, trabajos de plumas, uso de tintes, palacios y templos, murales, cestas y sus imágenes creativamente aterradoras de sus dioses, tanto dibujados como esculpidos. Los artistas mayas también fueron excepcionalmente hábiles en escultura y tallado de piedra. Muchos edificios mayas cuentan con tallas de piedra que con frecuencia se basaban en su religión. Los seres y animales divinos de la religión maya y a menudo se representaban en estelas. Muchas tallas fueron dedicadas a la realeza. Varias tallas reflejaban rituales y actividades mayas como la vida cotidiana, como mencionó Loret, las batallas e incluso el sacrificio humano. Los templos mayas y otras ruinas fueron ornamentados con esculturas que demuestran el extraordinario arte y la habilidad de sus artesanos. Hicieron estas obras con nada más que herramientas de piedra y mazos de madera. Muchos artefactos mayas se exhiben en museos de toda Mesoamérica y demuestran
otras tradiciones mayas. Los artesanos mayas eran maestros en tallar madera y jade. Crearon varias herramientas, campanas, joyas de cobre y oro, así como otros materiales naturales. Otras reliquias mayas importantes que se encuentran en los museos de hoy en día incluyen máscaras, mosaicos y estatuas. Las obras de arte demuestran considerable información sobre la cultura de la gente maya y los eruditos todavía están trabajando para obtener una mayor comprensión de estos objetos de arte para determinar más detalles sobre esta civilización y por qué colapsó. Entonces, eso fue todo. Gracias por su atención. Bye, bye. Chao. Bye.